A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva transmisión de SAT Informativo, el programa que cada martes les trae información clave para entender y cumplir de manera sencilla con sus obligaciones tributarias, gracias al apoyo que nos brinda Radio Universidad en coordinación con la SAT. Soy Brenda Palacios Marroquín y como siempre nos estarán acompañando dos expertos invitados que nos brindarán de su conocimiento y orientación en materia tributaria. Por esa razón los invito a quedarse con nosotros en sintonía de esta emisora 92.1 o a través de nuestro canal oficial en YouTube, SAT Guatemala, porque esta noche estaremos hablando sobre un tema clave para todos los contribuyentes, aspectos claves y recomendaciones para cumplir a tiempo con el pago del ISR anual 2024, que vence en este año 2025. El objetivo de este programa es brindarles orientación sobre quiénes están obligados a declarar el impuesto sobre la renta anual, qué herramientas tienen a su disposición para su cálculo y presentación y qué consecuencias podrían enfrentar si no cumplen con esta obligación dentro del plazo establecido. Y para despejar todas esas dudas, esta noche nos acompañan dos expertos en el tema, los licenciados Kelly Herrera y Álvaro Izaguirre, representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Bienvenidos a SAT Informativo. Muy buenas noches, estimada Brenda. Es un gusto compartir con ustedes. Álvaro, un gusto saludarte en esta noche. Estimados contribuyentes y público que nos sintonizan en esta noche, para mí es un gusto compartir con ustedes un tema más de interés tributario que ya está próximo a vencer. Quédense y aprenderán mucho. Buenas noches, Brenda, también Kelly y estimados oyentes de Radio Universidad. Como siempre, es un privilegio participar en este programa abordando temas de interés tributario y sobre todo en este mes de marzo en donde finaliza el plazo para presentar la declaración definitiva anual del ISR. Muchas gracias por la invitación. Gracias por continuar con nosotros en SAT Informativo, el espacio donde cada semana tratamos de aclarar las posibles dudas de nuestros oyentes y les brindamos información clave sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta noche nos enfocaremos en un tema de gran importancia para todos los contribuyentes, la declaración jurada anual del ISR 2024, ya que entendemos que cada año muchas personas tienen dudas sobre quiénes deben presentar esta declaración, cómo hacerla correctamente, qué herramientas pueden utilizar para facilitar el proceso, entre otros aspectos fundamentales, como por ejemplo las consecuencias que podrían enfrentar quienes no cumplan con esta obligación dentro del periodo establecido. Por ello, en este programa queremos desglosar los aspectos clave que deben considerar para declarar a tiempo su ISR anual y evitar sanciones innecesarias. Licenciados, nuevamente bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Para iniciar, creo que lo primero que nuestros oyentes deben tener claro es ¿quiénes están obligados a presentar la declaración jurada anual del ISR 2024? Con mucho gusto, Brenda. Para entrar un poco en contexto, los contribuyentes al momento de su inscripción en RTU eligen una afiliación de IVA, ya sea pequeño contribuyente o general. El que elige IVA general, de ahí se deriva ya la afiliación del ISR. Prácticamente ahí en ese momento nace la obligación de presentar la declaración jurada anual. Todos los contribuyentes inscritos en el ISR están obligados a presentar esta declaración jurada anual, la cual vence ahorita el 31 de marzo, ya sea por el periodo completo, si estuvieron todo el año operando en el régimen del ISR, o bien solo por los meses que les corresponda según la inscripción de RTU. Gracias, es fundamental que los contribuyentes identificados cumplan con esta obligación para evitar inconvenientes ante la SAT. Ahora bien, conocer el plazo exacto para presentar y pagar el ISR anual es clave para planificar con anticipación y evitar contratiempos. Entonces, licenciados,
¿cuál es la fecha límite para la presentación y pago del ISR anual 2024? Claro, Brenda, y tú lo mencionabas exactamente con esa definición, ISR anual. Recordemos que el periodo de liquidación definitiva en el impuesto sobre la renta es de esa forma, es anual y principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y debe de coincidir con el cierre contable del contribuyente. En ese sentido, existe la obligación de determinar y pagar el impuesto que surja en ese año, pero también los contribuyentes inscritos en el régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas pues deben de presentar ante la SAT dentro de los primeros 3 meses de cada año la determinación de la renta obtenida durante el año anterior mediante esta declaración jurada anual que hemos mencionado. Es muy interesante, Brenda, esto de los 3 meses, porque la ley le da al contribuyente ese plazo para que pueda tener su cierre contable ya bien depurado, como decimos popularmente, y que esa declaración esté apegada a la realidad de acuerdo a las operaciones del contribuyente. En este año 2025, el 31 de marzo, pues va a caer día lunes. Ya solo queda un par de semanas para poder presentar esa declaración definitiva del periodo 2024, Brenda. Muchas gracias por la aclaración, sabiendo que estamos llegando entonces a la fecha límite establecida para cumplir con esta obligación. También es importante que los contribuyentes pues conozcan los pasos para realizar de forma correcta esta declaración. ¿Podrían compartirnos qué datos debe incluir la declaración jurada anual del ISR y cuál es el medio para su presentación? Con mucho gusto, Brenda. Como bien nos decía Álvaro, pues ya tienen que tener ese cierre de la contabilidad, tiene que estar todo listo. Entonces, lo primero que los contribuyentes tienen que tener a la mano, tienen que detallar en esta declaración jurada anual, es los estados financieros, donde ya tienen ellos el activo total, ya tienen esas depreciaciones acumuladas listas, tienen el pasivo, ya actualizaron el valor de sus préstamos, del pago a sus proveedores. Entonces, derivado de esto, pues ya tienen también todos los ingresos y los gastos. Se establecen las rentas brutas, los costos y gastos totales, se restan los no deducibles, o sea, los cuales pasaron un techo legal o no tienen algún documento de soporte, y por eso es no deducible al momento de presentar la declaración jurada. También deben de aplicar los pagos trimestrales que fueron efectuando, que son pagos a cuenta de la declaración jurada anual, y con esta información pues ya determinan el impuesto. Para la presentación se debe ingresar a Declaraguate seleccionando el formulario SAT 1411, se llena y se presenta por medio de banca en línea o bancos del sistema. Y es así de fácil, Brenda. Qué buena noticia. Sin duda el uso de estas herramientas pues es clave para agilizar el proceso y asegurarse de presentar la declaración correctamente. Sin embargo, es posible que algunos contribuyentes tengan dudas sobre si han cumplido, no sé, con todos los requisitos para no afectar su declaración. Y por eso tal vez ahora la pregunta sería, o que ustedes nos pudieran explicar, ¿qué debe tener a la mano el contribuyente previo a presentar la declaración jurada anual? Bueno, y en efecto, Brenda, y la declaración jurada anual, al igual que cualquier proceso que vayamos a realizar, es importante hacer un listado de lo que vamos a necesitar. La clave es tener un buen control interno. En primer lugar, podríamos decir en la materia prima para elaborar esa declaración jurada, como ya lo dijo la licenciada Kelly anteriormente, pues son los estados financieros, en este caso pues del año 2024. Obviamente, para tener esos estados financieros ya finalizados, es necesario tener todo operado en los registros contables, es decir, que esa contabilidad esté al día. También debemos de tener a mano las declaraciones trimestrales que ya presentamos, es decir, los formularios SAT 1361 que presentamos en abril, en agosto y en septiembre del año anterior. Ya los tenemos que tener ahí porque eso nos va a servir también para determinar cuánto impuesto nos corresponde todavía pagar, porque vamos a restar ese impuesto que ya pagamos mediante esas declaraciones trimestrales. Recordemos también que debemos de tener integraciones de los rubros que se integran muchas veces en las casillas que se van a llenar en esta declaración jurada. Recordemos que cada casilla del formulario se debe de llenar conforme a los registros contables. Existen casillas
que salen de varias líneas de los estados financieros. Es por eso importante poder integrar cada rubro que vamos a colocar en la casilla. Como ya dijimos, en relación al medio para presentar la declaración, es el formulario SAT 1411 disponible en Declaraguate. Además de verificar que la información declarada pues sea correcta, es fundamental que los contribuyentes conozcan qué costos y gastos pueden deducirse, ya que esto puede influir directamente en el cálculo del impuesto a pagar. Sin embargo, no todos los gastos son deducibles, por lo que también es importante entender cuáles aplican y qué requisitos deben cumplirse. Por esa razón, ahora podrían compartirnos y a la vez explicarnos cuáles son los costos y gastos que pueden ser considerados como deducibles en el ISR anual. Brenda, pues esta pregunta es muy relevante, derivado que hay que separar los gastos que son para uso personal y los que son de acuerdo a la actividad económica que se está realizando, porque hay ocasiones que los contribuyentes los mezclan y no es correcto. Los de uso personal, pues llévenlo en una cuenta, y los de la entidad, empresa, comercio, lo que ustedes tengan negocio, pues en otra cuenta, ¿verdad? En sus libros correspondientes. En la declaración jurada anual solo se deben de declarar los costos y gastos que son útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para generar renta gravada. O sea, se tiene que comprobar que eso sirvió para generarle renta al contribuyente, y por eso es de que está deduciendo un costo o un gasto. Dentro de las más relevantes o que vamos a mencionar el día de hoy están las depreciaciones. Usted va a depreciar, tiene que tener vehículos o maquinaria a nombre de la entidad, y esa maquinaria le tiene que servir para generarle renta. Asimismo, amortizaciones, gastos por publicidad, los sueldos y salarios que usted vaya a declarar como gastos o costos deducibles, dependiendo la actividad, pues tienen que tener planillas de leaks pagadas y presentadas, retenciones a empleados. Tiene que tener también usted el rubro de aguinaldos y bonificaciones, indemnizaciones. Si tiene algunas cuentas por cobrar que pues ya pasó bastante tiempo y no ha logrado, ha hecho todas las gestiones de cobro y no ha logrado, pues tiene ahí la opción también de representarlo en la declaración jurada anual. Donaciones, si realiza donaciones, tiene que tener esa solvencia fiscal y el recibo de donación para que sea válido esta donación como gasto deducible. Y así hay muchas cuentas más, viáticos, regalías, pero estas serían como que las más importantes, Brenda. Bueno, gracias también por esta información. Ahora que sabemos qué costos y gastos pueden considerarse deducibles, también es importante conocer las condiciones para que estos sean válidos y así evitar contratiempos. Por ello, ahora también podrían indicarnos qué condiciones deben tener los gastos para ser considerados deducibles. Claro, Brenda, y como ya lo mencionó Kelly, pues es importante que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para generar renta gravada. Es decir, que los gastos deben ser coherentes con la actividad económica del contribuyente, pero además es necesario verificar otros elementos que vamos a ver de forma sintetizada. En el artículo 22 de la Ley de Actualización Tributaria, pues se establecen esos lineamientos que, entre algunos que podemos mencionar, es que el titular del gasto pues haya efectuado la retención. Es decir, si tiene una factura que diga sujeto a retención definitiva, pues tiene que aplicar la retención si es que es agente de retención de conformidad con la ley. También los documentos de acuerdo a la naturaleza de cada gasto. Digamos, esos documentos pues también los enumera este artículo 22, pero tienen que ser de acuerdo a la naturaleza. Es un gasto que debe ser respaldado con factura, pues por excelencia deberá ser la factura la que vaya a respaldar ese gasto. También van a haber otros gastos que se van a respaldar, por ejemplo, con escrituras públicas o con contratos debidamente protocolizados. Pero eso va a depender de la naturaleza del gasto. Y también algo muy importante es que estos gastos correspondan al periodo que estamos liquidando. Es decir, que únicamente vayan a ser del año 2024 y que no se vayan a registrar, digamos, algún documento que no corresponda a ese año. Y algo muy importante, que estén debidamente contabilizados. Los que están obligados a llevar contabilidad completa de acuerdo al Código de Comercio o la Ley de Actualización Tributaria
deben verificar bien este requisito, que todo esté debidamente contabilizado. Muchas gracias también por esa explicación. Otro aspecto importante que debemos aprovechar para aclararle al oyente es el tema de la documentación, pues esta es al final el respaldo de su correcta presentación. Y en ese sentido, ahora les pregunto, ¿qué documentos debe presentar un contribuyente del régimen sobre las utilidades del ISR, pues para respaldar la deducción de costos y gastos en su declaración jurada anual? Claro, Brenda, la ley pues nos establece varios documentos. Dentro de los principales que vamos a mencionar está el certificado o certificación de origen de las mercancías. Cada vez que usted hace esas importaciones, pues tiene que tener esos documentos de respaldo. Facturas, factura de pequeño contribuyente, factura o documentos emitidos en el exterior, ¿verdad? Si utiliza algún transporte, algún seguro en el exterior, pues también tiene que tener con este documento testimonio de escritura pública o contratos privados protocolizados para que sean válidos, ¿verdad? Tienen que existir también recibos de donación si usted realizó ese gasto, ¿verdad? Entonces tiene que tener este recibo de donación, notas de débito se aplican, declaraciones aduaneras de importación, ducas, fiducas, y ahí pues entran todos los documentos de respaldo. Dentro de documentos de respaldo para que soporten sueldos y salarios, están las planillas del IX, los libros de salarios, los estados de cuenta bancarios. Esos son dentro de los principales documentos que se tienen que tener. Adicional, pues tienen que tener, como siempre, sus libros contables, ya de forma resumida, en el balance general, ¿verdad? Ya operados sus libros contables, el resultado que tenemos es el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, para ver cómo se manejó ese flujo, estado de costo de producción si es una empresa que produce, y la elaboración de inventarios y presentación semestralmente. O sea, esta elaboración de inventarios la deben de hacer cada semestre. 2 veces al año la deben de presentar, y las conciliaciones bancarias. Si procede, usted es un contribuyente especial, entonces tiene que hacer conciliación bancaria cuadrática. Este tema es bastante fácil, es como la misma conciliación bancaria que se ha realizado, solo que es a detalle, Brenda. Esto sería lo principal que la Ley de Actualización Tributaria nos pide como soporte. Gracias, porque es importante que nuestros oyentes tengan claro qué aspectos deben considerar en su documentación para la correcta presentación de su declaración y así, repito, evitar inconvenientes. Sin embargo, también otra situación que es fundamental es la del cumplimiento con los plazos establecidos, ya que de no hacerlo puede tener o traer consecuencias para el contribuyente. También podrían explicarnos qué pasa si un contribuyente no presenta su declaración en el plazo que ustedes ya nos han compartido, que es el plazo establecido. Claro, Brenda, y al respecto, pues lo que sucedería es que existen infracciones tributarias en cuanto a los deberes formales. Por ejemplo, presentar declaraciones fuera de tiempo, pues tiene una sanción de 50 quetzales por día. Bueno, esa tiene un límite de 1000 quetzales, es decir, cada día se van sumando 50 quetzales hasta que llega a 1000. Ahí se detiene, digamos, pero tampoco es como decimos popularmente, la gracia, ¿verdad? También hay intereses resarcitorios que se tendrían que pagar. Actualmente, pues la tasa es de un 12.52% de conformidad con lo que establece la Junta Monetaria de forma semestral. Es decir, al impuesto hay que multiplicarlo por 12.52%, eso dividirlo dentro de 360 días calendarios y multiplicarlo por los días de atraso que tenga el contribuyente en presentar su declaración. También otra de las sanciones que podríamos mencionar es la mora, que es un 5 por millar que tendría que aplicarse de acuerdo al impuesto que tiene que pagar por los días atrasados. Digamos, no es tanto, pero al final de cuentas se va sumando ese tipo de infracciones en cuanto a las sanciones y a lo que tiene que pagar de más el contribuyente. Digamos, algo totalmente innecesario si se cumple con pagar en el periodo establecido por la ley. También por el impuesto pagado fuera de plazo, también tendríamos que tomar en cuenta que si resulta impuesto a pagar y no se paga, pues también hay una sanción
por pagarlo fuera de plazo, en este caso del 100% del impuesto. Obviamente todo esto tiene una rebaja establecida en el Código Tributario si el contribuyente lo presenta voluntariamente antes de que la SAT se lo requiera. Digamos, en todas las sanciones de carácter formal hay un 85% de descuento, por así decirlo, pero tampoco, como decimos, no podemos dejar pasar ese tiempo, porque al final de cuentas es dinero, ¿verdad? Lo que menos se quiere es castigar al contribuyente en la bolsa, como decimos popularmente, sino que pueda pagar adecuadamente para evitar ese tipo de infracciones que están establecidas en el Código Tributario, Brenda. Conocer las implicaciones por no presentar la declaración a tiempo, pues es importante, pero aún más valioso es prevenir cualquier error o inconveniente antes de que ocurra. Existen acciones que los contribuyentes pueden tomar con anticipación para asegurarse de cumplir correctamente con esta obligación y, como lo hemos venido mencionando durante todo el transcurso del programa, evitar inconvenientes. Por esa razón, ahora podrían explicarnos qué anexos debe tener listos el contribuyente, que son parte fundamental de la declaración jurada anual del ISR 2024. Claro que sí, Brenda. Adicional a lo que ya se mencionó de balance, estado financiero, flujo de efectivo, pues esta importante pregunta de los anexos, los contribuyentes lo tienen que tener bien claro. Tienen que tener listos esos reportes semestrales de inventario que ya mencionamos. Son 2 reportes que se hacen al año. También deben de tener un informe anual de liquidación y devolución de los retenidos en exceso, que es el SAT 1481, por medio de la herramienta que les corresponda. Esto es para los empleados, ¿verdad? Ellos en el mes de febrero se les vence este informe, entonces tienen que tenerlo anualmente, ¿verdad? Es un informe que desde febrero ellos ya tienen listo. Y si son agentes de retención adicional a los que ya mencioné, o son contribuyentes especiales, medianos, grandes o regionales, deben de tener listo el informe electrónico de compras y ventas, conocido anteriormente como Asistelibros, que se hace la carga por semestre también, lo pueden ir haciendo mensual, pero la ley les indica que lo pueden entregar semestralmente. También deben de contar con los estados financieros auditados por contador público y auditor independiente con su respectivo dictamen. Ya todo esto listo, firmado y sellado para al momento de ser requerido, y eso es parte de los anexos de la declaración jurada. Y para aquellos contribuyentes que tienen partes relacionadas, deben de tener y solicitar un estudio de precios de transferencia. Eso lo hacen ya con alguna firma de auditoría especializada en el tema de precios de transferencia. Estos serían los anexos que van junto a la declaración jurada anual, que los deberían de tener al igual al 31 de marzo del presente año. Gracias, Brenda. A ustedes muchas gracias. Definitivamente escuchar, tomar nota y aplicar estas medidas sin duda facilitará el cumplimiento de la declaración jurada anual del ISR 2024, que su plazo pues está próximo a vencerse. Sin embargo, si en el proceso surgen dudas o inconvenientes, es importante que les compartamos a nuestros oyentes los medios a donde acudir para recibir orientación y resolver sus consultas de manera oportuna. ¿Cuáles son los canales de atención que ofrece la SAT para resolver dudas sobre la declaración jurada anual del ISR 2024? Muy bien, Brenda, y al respecto, pues los canales de atención a distancia que tiene la SAT, pues es por excelencia el Contact Center, el 1550, en donde van a recibir una orientación, digamos, telefónica. También tenemos el chat de respuesta inteligente tributaria y aduanera, RITA. También el correo ayuda@sat.gov.gt. Si tienen una duda puntual que necesiten la orientación, ahí pueden escribir para que puedan recibir esa atención personalizada. Pero ahora también por medio del WhatsApp se tiene el número 2217-4090 para que puedan realizar su consulta y puedan recibir una orientación personalizada. Repito el número 2217-4090 a través de WhatsApp para que puedan realizar sus consultas, y recuerden, si tienen alguna duda, pues más vale consultarlo para que puedan presentar adecuadamente su declaración jurada anual. Pero también recuerden que la SAT tiene bastantes
materiales en su portal de internet, en su portal SAT. Ahí pueden consultar todo lo relacionado al ISR, a gastos deducibles, para que puedan consultarlo. También hay podcasts en donde se ha estado hablando sobre estos temas tributarios que causan bastantes dudas a los contribuyentes. Les invitamos a ver las temporadas colocadas ahí en YouTube SAT Guatemala. Hemos compartido información valiosa esta noche y espero que todos nuestros oyentes hayan tomado nota de los puntos más importantes sobre la declaración jurada anual del ISR 2024. Lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado, pero antes de despedirnos, quiero darles una vez más el espacio a nuestros invitados para que compartan un último mensaje, consejo, recomendación clave para quienes nos han acompañado en esta transmisión. Claro, Brenda, muchas gracias por la invitación y gracias a nuestros oyentes que participaron en esta noche. Únicamente quisiera despedirme recomendándole que tengan a la mano la Ley de Actualización Tributaria, que revisen los artículos puntuales 20, 21, 22, 23. Hay más, pero en estos ustedes pueden centrar estos costos y gastos deducibles para ver que les correspondan a la actividad que ustedes realizan. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Que tengan buena noche. Bueno, gracias Brenda, también Kelly y estimados oyentes. Esperamos que con la magia de la radio, pues esta información llegue a quienes están atentos de estos materiales, están ávidos de aprender de cómo cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias. Esperamos que esta información pues les sea de utilidad y si tienen alguna duda, pues ya, como les mencionábamos, ahí están los canales de atención. Que tengan buena noche. Licenciados Kelly Herrera y Álvaro Izaguirre, les agradezco una vez más por acompañarnos esta noche y por compartir su conocimiento sobre los aspectos clave y recomendaciones para cumplir a tiempo con el pago del ISR anual 2024. No tengo duda de que gracias a esta información, nuestros oyentes ahora tienen mayor claridad sobre quiénes deben presentar esta declaración, cómo hacerlo correctamente y la importancia de cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido. Para quienes no pudieron escuchar el programa completo, les recuerdo que pueden acceder a este y otras ediciones de SAT Informativo ingresando al portal oficial de la SAT, www.sat.gov.gt. Solo deben dirigirse al apartado de capacitación, seleccionar la opción Eventos en vivo y dentro de la categoría Radio podrán encontrar todos los programas transmitidos hasta el momento. Con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Agradecemos el valioso apoyo de Radio Universidad 92.1 FM, así como la coordinación de todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta ustedes a través de nuestro canal oficial de YouTube, SAT Guatemala. Soy Brenda Palacios Marroquín y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos encontraremos nuevamente el próximo martes con más información clave para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y recuerden, mantenerse informados es clave para el cumplimiento tributario. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.